Hola, Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte a través de este medio y compartir contigo asuntos relacionados a nuestra fe cristiana. Particularmente en este video quiero hablar sobre una pregunta que ya leíste en el título de este video, y esta pregunta es: ¿Dios nos necesita a nosotros? Pareciera que la respuesta es muy lógica, muy obvia, pero en nuestra época pareciera que a algunos les cuesta responderla. Es decir, tienen dudas. ¿Será que Dios nos necesita? ¿Necesita nuestra alabanza? ¿Necesita nuestra adoración? ¿Necesita que nos acerquemos a Él? ¿Es Dios dependiente de nosotros de algún modo? Bueno, pareciera que esta pregunta se escapa entre nuestras manos debido a que no tenemos los conceptos o las ideas correctas de lo que la Biblia nos dice. Y esto se debe en gran manera a la influencia que han tenido muchos maestros que nos han enseñado o que enseñan que el hombre es muy importante, y tan importante que es que Dios quiere tener complacido al hombre, quiere verlo feliz, quiere verlo exitoso, quiere verlo lleno de gloria, y a tal punto que este hombre, el ser humano, influye en las decisiones de Dios. Y no solamente esto, sino que Dios necesita al hombre, lo necesita. Por muy absurdo que pueda sonar, en nuestro tiempo tanto ha sido el deseo por querer hacer sentir bien a las personas, que se está diciendo o se enseña de manera indirecta de que Dios nos necesita. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, yo quiero leer en Isaías capítulo 44, versículo 6, lo siguiente: Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es importante notar que Isaías recoge esta profecía o estas palabras proféticas para decirnos que Dios es eterno, y si es eterno, no tiene una causa fuera de sí. Es decir, no hay algo que regule, no hay algo que le diga a Dios lo que tiene que hacer o lo que Él tiene que ser. Dios sigue siendo Dios. Pero si eso no es suficiente, veamos lo que dice el Salmo capítulo 115 y veamos qué nos dice en este texto. El salmista, Salmo 115, versículo 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Es decir, Dios es soberano, Dios dirige la historia como Él quiere, según su buena voluntad, su perfecta voluntad, que es santa, que es amorosa, que es misericordiosa. Pero en ningún lado vamos a encontrar en las Escrituras que Dios nos necesite a nosotros. Lo que sí encontramos es que nosotros necesitamos totalmente a Dios. No encontramos en ningún lado otra verdad más que esta: Dios es Dios eterno, Dios de gloria, Dios de poder, Dios santo, Dios justo, Dios de amor, que no necesita a nadie, que no necesita nada de lo que nosotros podamos ofrecerle, pero sí nosotros necesitamos todo de Él. Y dicho de otra manera, necesitamos a Dios mismo. Pero ahora en día resulta que hay maestros que nos quieren enseñar todo lo contrario a lo que las Escrituras nos dicen. Y quiero mostrarles un ejemplo que para mí resulta ser bastante triste, bastante penoso, pero que es necesario verlo. Y vamos a escuchar un poco este video que aunque no lo crean, más de 20,000 personas lo han compartido, y más de 30,000 personas están de acuerdo con este personaje, que dice lo siguiente. No debemos de ser tan duros con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita de nuestros errores para mostrar su gloria. Bueno, aquí el señor Iván Vindas está diciendo que Dios necesita nuestros errores para mostrar su misericordia. De entrada, este señor no comprende, lamentablemente, lo que es la misericordia de Dios. Dios no necesita que nosotros seamos los peores para Él reflejar su misericordia. Realmente, si hoy estamos con vida, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos los peores, sino simplemente por
la misericordia del Señor que así ha querido manifestarse hacia nosotros. No seas tan duro contigo. A veces eres tan duro contigo mismo que quieres ser perfecto. Si tú fueras perfecto, no ocupas a Dios. Escucha con cuidado lo que te voy a decir. Oigan, lo que va a decir, sí hay que escucharlo con mucho cuidado, por favor. Esto que va a decir es una aberración del tamaño de una casa, del tamaño que de Estados Unidos. Es increíble. Oigan. Dios necesita que tú falles para Él tener propósito de existencia. ¿Oyeron eso? Lo escucharon y todavía se ríe. Todavía sonríe al decir esto. Voy a colocarlo de nuevo. Voy a que lo escuchemos de nuevo. Oigan. Escucha con cuidado lo que te voy a decir. Dios necesita que tú falles para Él tener propósito de existencia. Increíble. Increíble. Dios necesita que yo falle para Él tener propósito de existencia. Para el que no ha entendido, lo que este señor está diciendo es que para que Dios pueda existir, para que Él tenga existencia, que sea real, necesita que nosotros fallemos. O sea, de entrada es una cosa bastante lamentable. Sin embargo, muchas personas le están diciendo amén, gracias pastor, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Porque no conocemos las escrituras, no conocen la escritura. Y lo que él está tratando de hacer en esta predicación, este es un clip de la predicación de él, es tratar de animar a las personas, de alentarlas, de consolarlas, de decirles que pues que no vean la vida con tanta dificultad, etcétera, etcétera, que no sean tan duros consigo mismos, pero de dar una consejería superficial pasa a una afirmación aberrante. Yo realmente me quedé asustado, pensé que había escuchado mal cuando dijo esta expresión, que Dios necesita de nuestros errores para Él tener propósito de existencia. Imagínense ustedes, cuando ya leímos la Biblia, que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es glorioso, entonces de alguna manera le estamos diciendo, o más bien dicho, este Señor le está diciendo a las personas que Dios es un Dios minúsculo, un Dios pequeño, un Dios bonachón, un Dios pues muy humanizado, que realmente es un señor, un anciano, muy buena onda, muy accesible, que está esperando y que Él depende de nosotros y que está ahí cada día anhelando para que nosotros nos acerquemos a Él, y Él está tan triste, y si nosotros no estamos cerca de Él y si no vivimos pues en obediencia a Él, pues Él sí tiene propósito de existencia, porque si nosotros fuésemos perfectos no tendríamos necesidad de Él. O sea, es una presentación de Dios muy, pero muy lamentable, y que podríamos decir que roza la blasfemia, la roza, o sea, la toca, o sea, casi es una blasfemia esta expresión de este señor. Pero es lo que tenemos hoy en día, personas que están afirmando cosas muy lejos de las escrituras. Pero es lo que tenemos hoy en día, personas afirmando cosas lejos de las escrituras, y muchísimas más personas creyéndolas, porque no leen las escrituras, no conocen las escrituras, no oran, no tienen devoción con el Señor, sino que llega alguien tratando de darles palabras de aliento, utilizando técnicas de coaching motivacional, y la gente queda perpleja y dicen, wow, esta es una revelación de Dios, y no evalúan, no examinan, no disciernen lo que están escuchando. Mis hermanos, Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Dios ha mostrado su misericordia creándonos, ha mostrado su amor
redimiendo, nos ha mostrado su gloria, su majestad, su gran poder, su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, todo lo que Él es glorioso y majestuoso, y Él no necesita de nada ni de nadie. Él es Dios, perfectamente Dios, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí tenemos maestros que nos quieren enseñar todo lo contrario, que nos quieren mostrar a un Dios muy similar a los dioses paganos, que necesitan del hombre, que necesitan de las ofrendas, de las palabras de los hombres, porque si no son dioses que se entristecen, son dioses que pierden su sentido y que entran en una etapa de crisis existencial. En fin, que estas enseñanzas lo único que están haciendo es alejarnos totalmente de Dios. Dios no nos necesita. Nosotros sí que necesitamos a Dios y por eso estamos hoy aquí. Yo te invito a que puedas evaluar este tema a la luz de las Escrituras y que busquemos al Señor. No te dejes llevar por personas que suenan bien, por personas que te dicen cosas que tú quieres escuchar. Mejor escucha, lee lo que la palabra de Dios nos dice y ciertamente conoce a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Conozcamos cada día a nuestro Señor. Ha sido un gusto poder compartir contigo. Gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, deja tu like. Si quieres, compártelo para que otras personas puedan verlo. Y te invito a que puedas suscribirte al canal, así estos videos puedan llegar a otras personas. Gracias, que el Señor te bendiga.